buenos días a todos. Primero haré una corrección. Aquí hoy en el escenario no estoy como CEO de Macan, sino estoy como cofundador de Núcleo Digital School y director académico de la misma escuela, con lo que juego el rol diferente del que jugaba ayer. Y con eso os empiezo también a presentar a Iván Bofarull, Chief Innovation Officer de SADE, en la que desarrollaremos una pequeña charla sobre, como versaba el título, una reflexión que le hice a Iván cuando Miquel Martí nos invitaba a hacer esta sesión, de una sensación que el COVID ha dado seguramente el finiquito a un modelo de escuelas de negocios que solo con el planteamiento disruptivo de las EduTech aún no lo había realmente acabado de cerrar. Y hemos hecho una serie de reflexiones que vamos a compartir en una charla, representando a un modelo más asentado como es SADE y a un nuevo modelo como es Núcleo Digital School, que representa seguramente una escuela de negocios nacida con voluntad de startup desde Núcleo, que es en sí mismo un acelerador y un venture builder, por tanto, alguien que forma parte del ecosistema startup. Iván, primera reflexión que hacíamos de aquellos viejos contra estos nuevos que llegaron a partir del nacimiento del mundo digital y la necesidad de explicar la transformación digital en la primera década de los 2000. Pues sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias a Tech Spirit por esta invitación. Normalmente, el año pasado estuve dando aquí un keynote, esto es más una jam session con Enric, a ver si entre todas y todos nos lo pasamos bien. Y bueno, a ver, en un principio aquí, Enric, lo que veo es que a partir de este dilema que planteas, en un principio yo represento a lo viejo, ¿no? Obviamente. Obviamente. Por ¿no? La edad de la escuela versus la que tiene la nuestra, que está en la sensación de ser un bebé todavía. Exactamente. Pero también yo creo que en el modelo de gestión, y eso me pasa cuando me pongo en la cabeza la parte de CEO de Macan, pertenezco a un buque con 24.000 empleados, que para tomar una decisión tienes que pedir a 6 niveles hacia arriba que se tome una decisión. En el mundo de las startups, donde todo se decide de forma agile, rápida, con muy pocos niveles de mando, realmente es mucho más rápido. Y creo que esa es una de las discusiones. Para pensar, desarrollar y lanzar un programa, seguramente que en SADE genera muchas más capas de decisión que en un núcleo. Sí, mira, yo... Donde podría buscar al CEO por aquí, a Jared, y decirle, Jared, ¿montamos un programa sobre lo que diga Iván para lanzarlo la semana que viene? Seguramente podríamos. Sí. Aquí, Enric, yo creo que una de las cosas que en estos últimos años hemos observado en prácticamente todos los sectores, todas las industrias, y la educación no es una excepción, es que se están creando nuevas zonas de valor que están fuera del área de actuación de los incumbentes, ¿no? De los jugadores tradicionales. Y esto lo vemos en todos los sectores, ¿no? Se crean nuevas startups en las que se aporta nuevo valor que antes no se monetizaba, ¿no? Nuevo valor para potenciales, a veces nuevos clientes, entre comillas, o nuevos usuarios, ¿no? Y los jugadores tradicionales, en ocasiones, lo que hacemos es que seguimos compitiendo entre nosotros por una tarta vieja, que posiblemente sigue existiendo y seguirá existiendo, pero que poco a poco va declinando, ¿no? Entonces, en esas zonas de nuevo valor que se va creando, ahí es donde los nuevos jugadores tienen una capacidad de operar que los jugadores incumbentes lo tienen mucho más complicado por las inercias organizativas, ¿no? Y por las inercias del pasado. La educación no es una excepción, yo diría que todo lo contrario. De hecho, las inercias, ¿no?, en el mundo de la educación, en el mundo de las instituciones universitarias, ¿no?, son mucho más fuertes todavía, ¿no? Son mucho más difíciles de mover. Ahora bien,
eso también da una ventaja para determinadas cosas, ¿no? Y es que no sé quién, bueno, sí, cuando nos han presentado nos pedían titulares, ¿no? Yo creo que uno de los titulares, me gustaría dar algunos titulares que fueran un poco contrarian, ¿no? Y para mí el primer titular es que yo creo que las universidades tradicionales y las business schools tradicionales, bien trabajadas, van a no solo sobrevivir, sino que van a ser jugadores clave en los próximos 100 años, ¿no? Van a durar 100 años más y, de hecho, van a ser mucho más relevantes de lo que han sido en los últimos 50 años, ¿no? Y, de hecho, esto en muchos sectores también vemos que sucede, ¿no? Que hay un proceso en el que una nueva tecnología, un conjunto, una combinación de nuevas tecnologías genera inicialmente nuevas oportunidades y nuevas zonas de valor, como decíamos, pero que a medio y largo plazo se va produciendo un proceso de síntesis entre lo antiguo y lo nuevo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, en los próximos años, veremos cómo se va dilucidando ese proceso de síntesis entre lo antiguo y lo nuevo, también en este sector. Yo creo que todos los grandes sectores, la educación es uno, que mueven grandes startups de negocio, la caída de los players tradicionales es muy lenta. Pasa en el mundo de la prensa. Es decir, cada día nace una persona que nunca va a leer un periódico en papel y cada día se muere una que lo estaba leyendo todo en papel, pero los grandes grupos editoriales siguen y un poco yo creo que es lo que seguirá pasando con las universidades y con las grandes escuelas de negocio. Es decir, la pérdida del rol que tienen va a ser más lento del que seguramente los nuevos players querríamos ocupar. Segunda reflexión que teníamos ganas de compartir es esta hibridación en el modelo que nos ha generado el COVID. Es decir, nadie se creía que alguien podría pagar un máster de 20.000 euros y aceptar que esto fuera mayoritariamente no presencial. Y de repente llegó el COVID. Yo creo que a algunos nos pilló mejor preparados que otros, pues porque el modelo también era 100% digital y porque realmente cuando alguien te compra un producto más económico no necesita hacerlo presencial ni busca el networking, nos movimos muy fácilmente. Otros les costó más seguramente y dependían más de alumnos extranjeros que venían a Barcelona, etcétera. ¿Qué sensación tienes de eso, Iván? Bueno, muchas sensaciones, ¿no? A ver, en primer lugar, el COVID, sin duda, para prácticamente todas las industrias, se me hace difícil pensar en una para la que no aplique. El COVID ha sido un acelerador no solo de la digitalización, sino de la innovación en muchos frentes, ¿no? Precisamente por lo que comentábamos antes, ¿no? Uno de los grandes problemas que tenemos todas las organizaciones establecidas, ¿no? Ya sea ESADE o en tu rol de McCann, son esas inercias organizativas, ¿no? Es ese día a día organizativo, ¿no? Que hace que el cambio haya escasos incentivos para el cambio, ¿no? El COVID lo que hace es que nos fuerza a cambiar de una manera o de otra. En el ámbito de la educación, el COVID nos fuerza a cambiar desde el punto de vista de la oferta, porque tenemos que transformar rápidamente en una semana toda una oferta analógica a una oferta digital, y nos fuerza también como usuarios. En ocasiones no nos damos cuenta de que en realidad esas grandes barreras para el cambio existen desde el lado del usuario, ¿no? Nos cuesta modificar un hábito desde el punto de vista como usuarios, a no ser que las mejoras sean de un nivel de magnitud que nos incentive a adoptar el cambio, ¿no? Ya sean mejoras desde el punto de vista del contenido, de la velocidad, del precio, de la convenience, etcétera, etcétera, ¿no? Y el COVID nos obliga a todos y a todas a cambiar de un día para el otro, ¿no? Entonces, esa es la primera sensación. Y ahí yo creo que no hay demasiadas asimetrías. En general, en el sector en el que yo estoy, de las grandes escuelas de negocios, en general, todas lo hicieron bastante bien porque no hubo otro remedio, no hay ningún mérito excesivo ahí, ¿no? Todas más o menos nos movimos en la misma línea. Número 2. Yo creo que, segunda sensación, estamos viendo algo que también se repite, es un patrón que se repite en los procesos de disrupción de todas las industrias. Y es que, evidentemente, este fenómeno acelerado por el COVID lo que ha creado en el mundo de la educación es una explosión de contenido que es accesible de una manera fácil, rápida, barata,
online por todo el mundo en un modelo de aprendizaje self-paced, ¿no? En el que cada uno puede aprender a su ritmo de una forma totalmente desacoplada, ¿no? Pero, evidentemente, al generarse tantísima abundancia de contenido, ¿no? Estamos en un escenario en el que prácticamente hay un proceso casi de comoditización del contenido, ¿no? Y ante cualquier proceso de abundancia, de superabundancia, viene después un proceso de que se generan nuevas escaseces, ¿no? Y ahora mismo en el mundo de la educación y de la formación, una de las cosas que estamos viendo, por ejemplo, es que ante tantísima abundancia de contenido, tantísima accesibilidad, una de las escaseces es el de la curación del contenido, ¿no? El de, como en un museo, ¿no? el realizar una buena curation de ese contenido que los usuarios van a acceder a él, ¿no? Entonces ahí es, por ejemplo, donde las universidades tradicionales y las escuelas de negocios tienen que jugar un rol, ¿no? Es decir, no todo el contenido vale, entre comillas, y la escuela de negocios tiene que ser o la universidad tradicional, un buen acompañador de ese contenido y un buen curator de ese contenido. Y eso vale no solo para el acceso al contenido, sino también para la validación del contenido, que creo que de eso hablaremos un poco más tarde. Luego hablaremos de las dos cosas, de la curación y de la validación de contenido. Exacto. Que yo creo que también juegan un rol importante. Quizá podrías empezar tú como Chief Innovation Officer, porque yo no lo soy, aunque si quieres te doy mi opinión primero, lo que tú prefieras. Dame tu opinión primero, así jugaré más al contraataque. Así juegas al contraataque. Exacto. Bueno, sí. No te dejaré mucho. Aunque yo soy de posesión, pero sí, bueno, vale. Jugaré al contraataque. A mí me gusta siempre jugar al ataque. Yo soy cruifista y por lo tanto soy de posesión. Perfecto, pues cuando yo marque el gol entonces la sacas de la portería cogiendo la bola. Yo creo que la mayor innovación solo se puede hacer desde fuera y por eso la innovación desde dentro cuesta mucho hacerla porque tienes al enemigo en casa. Y creo que desde Núcleo, cuando nos planteábamos hacer una escuela de negocios, pensamos, casi todo está definido, lo que decimos es, pero no está definido el modelo de una escuela de negocios donde el enfoque sean las startups y sus trabajadores. Es decir, si tú quieres trabajar en una startup o quieres crear una startup, no había una escuela que focalizara en eso. Y ahí vimos la oportunidad en un target, una audiencia, que ninguna escuela lo hacía. La innovación la hicimos desde el planteamiento de dos conceptos. Nadie que quiera trabajar en una startup va a pagar un curso para poner una línea en su LinkedIn. Va a pagar un curso para saber hacer algo. Y dos, alguien que no quiere buscar empleo, sino que se autoemplea, realmente necesitaba una escuela de negocios que aportara algo diferente, que eran cursos para saber gestionar una startup que nadie de los incumbents ni los tenía ni los quería hacer. Y ese es el planteamiento que hicimos de innovación nosotros cuando creamos la School y sus primeros programas. Sí. No, está muy bien. A ver, cuando estás en una organización establecida, ¿no? Que viene con un legacy, ¿no? Que viene con una... La mochila de piedras. Con una mochila con mucha piedra, ¿no? Básicamente tienes tres opciones estratégicas, ¿no? ante la innovación, ¿no? La primera opción estratégica es la de enfocarte en tu core business y fundamentalmente decir no a todo aquello que no te suene bien, ¿no? Esta es una opción que evidentemente a corto y medio plazo te permite sobrevivir, pero es una opción que te atrinchera mucho, ¿no? La segunda opción estratégica es la radicalmente distinta, que es la de empezar desde cero, ¿no? Es como un Lego, ¿no? Que lo destruimos y volvemos a comenzar las piezas desde cero, ¿no? Esta opción siempre es mucho más cómoda para un new player, ¿no? Siempre. Sin embargo, desde un incumbente también esta opción puede funcionar, ¿no? Que consiste fundamentalmente en sacar fuera de tu organización a un equipo que se dedique a reinventar algo desde cero sin los vicios y las inercias de la organización tradicional. Esto, por ejemplo, nosotros lo hemos hecho recientemente, ¿no? Hace 2 años creamos un equipo que la misión que tenía era la de repensar desde cero un grado de una business school, desde cero, desde todos los puntos de vista, tanto desde el contenido como desde el punto de vista de la validación, la credencialización, etc. Y este es un grado que justo este año hemos lanzado, ¿no? Por lo tanto, sería un ejemplo de empezar desde cero.
Y la tercera opción estratégica es la de mejorar lo que ya existe, ¿no? Mejorarlo en un nivel de magnitud que sea digerible, ¿no? Mejorar lo que ya existe es el cambio continuo que tienes que ir haciendo en el día a día, ¿no? Y ese cambio continuo que tienes que ir haciendo en el día a día, en realidad es complejo porque requiere normalmente cambios arquitectónicos, ¿no? Y esos son los más difíciles de digerir. Por ejemplo, en una institución, en una universidad tradicional o en una escuela de negocios, el rol del profesor tradicional en estos últimos años, fruto de todo este contexto, va evolucionando, tiene que evolucionar. Es obvio si el contenido es accesible para todo el mundo y contenido de muchísima calidad, es accesible para todo el mundo y a un coste marginal cero prácticamente, el rol del profesor tiene que evolucionar hacia un rol más de, como decíamos antes, ¿no? Curator de este contenido, mentor del estudiante, alguien que es capaz de acompañarte y crear un portafolio de contenidos, etcétera, etcétera. Tiene que ser más un experto en el aprendizaje. La nueva escasez es el aprendizaje, no es el contenido, ¿vale? Estos cambios, que son más de arquitectura, son los que cuestan más. Entonces, los jugadores tradicionales tenemos que jugar en estas tres estrategias, ¿no? Por un lado, tenemos que conservar lo que existe, tenemos que cambiar lo que tenemos y tenemos que crear desde cero o reinventar desde cero algunos trozos de nuestro modelo de negocio. Realmente es luchar contra la propia organización para ser capaz de evolucionar como deberías evolucionar. Exactamente. Es lo bueno de los que nacemos más tarde y no necesitamos evolucionar. La reflexión de los másters digitales como esas nuevas minas de oro, que yo creo que escuelas como ISDI la representan, donde convencieron a todo un grupo de ejecutivos de los entre 40 y 50 años para que hicieran másters para convertirse en digitales pagando un curso por 25.000, 30.000 euros. Creo que abrió esa puerta a nuevos players en la industria de la formación que compitieron realmente tú a tú con escuelas como ESADE, como IES, y que creo que las desposicionan en sí mismos, es decir, al menos a mí no me interesan ese tipo de escuelas que venden formación para acreditar a gente que se convierta en digital. Yo quiero crear educación digital para perfiles digitales y no para aquellos que necesitan comprar un degree digital para tener la sensación que pueden ser parte de la transformación digital. ¿Tienes esa misma sensación? Sí, muy. A ver, o sea, yo creo que uno de los cambios que estamos viviendo ahora, ¿no? Desde hace unos 10 años, ¿no? Pero que ahora se ha acelerado mucho, es como al principio, en la primera reflexión que hemos hecho, hablábamos de una tarta mucho más grande o incluso de una nueva tarta, ¿no? Que se estaba creando, ¿no? En realidad, uno de los cambios más fuertes es que la educación y el aprendizaje se han convertido en un flujo, en un continuo, ¿no? Todas hemos escuchado, ahora tenemos que aprender durante toda la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es verdad, ¿no? Porque la durabilidad, ¿no? El nivel de obsolescencia de un skill es mucho más alto, la durabilidad de un skill es mucho más baja. Nos tenemos que estar actualizando permanentemente. Por tanto, ¿eso qué hace? Cursos más cortos son cada vez más esenciales para la gente, porque como más alargues un curso, ambos, es decir, más pronto caducará. Yo siempre tengo la sensación que la formación, la fecha de caducidad de lo que compras como formación cada vez es más corta, casi como un yogur. Entonces, estar comprando cursos muy transversales, muy largos, hace que casi antes de que los estés acabando, cuando compras un curso de 18 meses, habrá contenidos que ya habrán caducado. Sí, yo aquí tengo, mi sensación es un poco contrapuesta, ¿no? Es decir, yo creo que este dilema que tú estabas planteando, ahora mismo lo que creo que mi apuesta aquí, que igual es un poco también contrarian, es que se va a generar un mercado muy polarizado, ¿vale? Y esto es un poco como todas tenemos un smartphone en el bolsillo o en la mano, los que no están escuchando y están respondiendo WhatsApps ahora mismo, y seguramente que en ese smartphone, dentro de ese smartphone, tenemos un sistema operativo y tenemos unas apps, ¿no? Tenemos unas aplicaciones, ¿no? Entonces, lo que tenemos que estar renovando constantemente son las aplicaciones.
Lo que no renovamos constantemente es el sistema operativo. Entonces, para un futuro cada vez más cambiante y en el que este nivel de obsolescencia de los skills cada vez será más elevado, esto no va a ir a mejor, entre comillas, ¿no? Sino que va a ir a cada vez más cambiante. Sí que es verdad que hay un conjunto de skills que son los de sistema operativo, que son los que te permiten o los que te ayudan a navegar en el largo plazo, son los que te permiten adaptarte al largo plazo. El saber pensar bien, el saber pensar críticamente, el saber estar aprendiendo continuamente. Esos tendrían que venir desde la universidad, Iván, ¿no? Sí, correcto. No teníamos que darlos en una escuela de negocios. Exactamente. Bueno, es que en el caso de SADE es una escuela de negocios universitaria, ¿no? Sí, entonces, pero, estamos hablando de business schools. Sí. Entonces, esos skills de sistema operativo serán cada vez más necesarios. E incluso, yendo a este terreno, e incluso como directiva o como directivo, el hacer un reset de tu sistema operativo y actualizar esos skills va a ser cada vez más necesario. Al mismo tiempo que los skills, que serían las apps, los skills de corto plazo, serán también cada vez más necesarios y los tendrás que renovar más continuamente. Ahí me das otro titular que es: tenemos que aprender a desaprender, que es lo que voluntariamente también queremos hacer con cada persona que entra a Núcleo, es abrirle la mente y no llenársela de contenidos, porque esos contenidos al final acaban caducando al cabo de poco tiempo. Otra de las reflexiones que queríamos hacer era la dicotomía y la disfuncionalidad que hay entre las ofertas de las escuelas y la demanda social, es decir, lo que se demanda propiamente no siempre encaja con las ofertas de las escuelas. Aquí voy a poner un ejemplo de otra cosa en la que estamos trabajando en Núcleo que consideramos que es disruptiva. Vamos a plantearnos para los nuevos programas que queremos lanzar un draft como la NBA, donde los alumnos que acaben una promoción puedan ser drafteados por las empresas y se les retorne el 100% de su matrícula. Con lo que si alguien, después de acabar un máster o un bootcamp, lo acaba fichando una compañía, tendrá un retorno total de la matrícula que ha pagado. Eso es una forma de demostrarle que la formación que compra es útil en el corto plazo. Sí, exactamente, ¿no? Y yo creo que ahí, una vez más, ¿no? Como decíamos en el anterior dilema que has planteado, ¿no? Yo creo que hay determinados skills para los que tiene que haber un match casi perfecto entre la demanda y la oferta. En cambio, hay otra tipología de skills para los que ese match no es relevante. Por ejemplo, en el campo de la innovación, en cualquier organización, es cada vez más importante el saber innovar arquitectónicamente, ¿no? El saber cambiar las piezas de lugar, ¿no? De alguna manera, Elon Musk es el gran innovador arquitectónico de nuestra era, ¿no? Desde el pensamiento de los first principles, ¿no? Para saber hacer esto, por ejemplo, la filosofía es más importante que el código. ¿Vale? Que nadie se compre un Tesla que se quedará tirado. Y en cambio no existiría demanda social para la filosofía, ¿no? Otra dicotomía, las necesidades de mercado y las necesidades de los alumnos. Los alumnos muchas veces han comprado en las grandes escuelas de negocios no el programa, sino el networking que les generaba el programa, y eso cada vez también es algo que tiene menos sentido cuando esas grandes escuelas dejan entrar alumnos en sus programas que no tienen la capacidad de networking que el resto que paga por ese networking realmente acaba pudiendo ejecutar. Cuando las compañías empiezan a dejar entrar a perfiles que no son los que serían idóneos para esos másters, lo que estás comprando es: conseguiré un contacto que me conseguirá al mismo tiempo un lugar de trabajo, y te encuentras que a tu alrededor no hay los contactos suficientes y por lo tanto has pagado por algo que no se acaba ejecutando. Sí, no, esto que planteas es súper relevante, ¿no? Y de hecho tocas de alguna manera lo que es el nervio, ¿no? Del modelo de negocio de las escuelas de negocios, ¿no? Las escuelas de negocios, fundamentalmente, históricamente, han tenido un modelo de negocio que en el campo de la economía se le llama signaling, ¿no? Es un modelo de negocio por el cual
yo estudio en una institución académica y creo una señal para progresar en profesionalmente, mi exactamente, a lo largo de mi carrera, ¿no? Es decir, una empresa que me quiera reclutar no es capaz de conocer al 100% cuáles son mis características y cómo me voy a desempeñar en un puesto de trabajo, con lo cual veo una señal que dice: esta chica o este chico se ha graduado por Stanford o tiene un MBA en Stanford. Eso es una buena señal que me indica que va a funcionar bien, ¿no? Entonces, esta necesidad de signaling, de hecho, está en nuestra biología, está en nuestra evolución. Y esa señal de signaling, la pregunta es: ¿quién la va a seguir emitiendo? Pero cuando ya se convierte en mainstream no tiene valor. Claro, exacto. El signaling... Cuando todo el mundo está emitiendo señales, correcto, al final quedas deslumbrado. Pero se renueva, ¿no? Es decir, por ejemplo, un signaling hoy en día podría ser el haber trabajado 3 años en Google. Si tú has trabajado 3 años en Google, posiblemente para progresar en tu carrera profesional, ese signaling es más relevante que el haber estudiado en X institución académica. Es decir, la señal de signaling siempre existe y se va renovando en función de la oferta que exista de esa señal. Cuando esa oferta, como tú decías, es masiva, pierde el valor, ¿no? Entramos en tiempo de descuento. Yo creo que esta la hemos tocado. Esta también más o menos lo hemos tocado, lo de los másters demasiado largos contra bootcamps que sean rápidos, que sean actualizados, que te permitan no pagar mucho dinero por la formación. También la hemos tocado. Y yo acabaría con esta en el tiempo de descuento, que es estas escuelas que tienen profesores que yo digo que son falsos profesores, porque realmente gente que se dedica realmente el 80% de su tiempo a la formación y que lo que hace es captar en alumnos a potenciales clientes de consultoría, y son profesores profesionales en lugar de tener realmente a profesionales que sean profesores. Es decir, profesores profesionales versus profesionales que sean profesores y que te puedan explicar lo que han hecho en las 6 horas anteriores en una compañía. Eso yo creo que es una de las lacras de las escuelas de negocios, que por la oferta tan amplia de cursos que hacen necesitan profesores profesionales de este tipo. Sí. Y se ha convertido en un drama del sector. Sí, lo que dices es muy importante. De hecho, yo creo, Enric, que estamos no solo estamos en una era que va a disrupcionar la manera como funcionan las instituciones académicas, sino que estamos ante la disrupción de una profesión, que es la profesión de ser profesor, ¿no? Y esta disrupción va a tener consecuencias, ¿no? Como decía antes, el contenido es la nueva abundancia, ¿no? La nueva escasez es el aprender bien, y por lo tanto el profesor tiene que ser más que nunca un experto en aprendizaje y no tanto en contenido, porque el contenido va a estar accesible para todo el mundo. El buen profesor es el curador. Sé que estamos fuera de tiempo. Yo creo que si miráramos el cronómetro, la posesión la ha tenido Iván, y yo no diré los goles, pero los titulares los he lanzado yo porque soy más de la publi. Hombre, y tú yo lanzo más de titulares. McCann. Exactamente. Y de núcleo, que nadie lo olvide. Exacto. Muchas gracias. Yo creo que, como ayer, tengo la sensación que con media hora más podríamos haber jugado una segunda parte mejor, pero le pediremos a Miquel Martí que nos deje jugar una segunda parte hablando de la curación de los contenidos en la educación para el próximo Tech Spirit. Muchas gracias a todos. Gracias.